Sexilio en Castilla y León. ¿Por qué nos vamos? Una entrevista de Teresa Castro. Me llamo Paloma, vivo entre Palencia y un pueblo pequeñito de Zamora que se llama Santa Eulalia de Tábara y me identifico con la letra B de bisexual y tengo 27 años. Ahora mismo vivo con mis padres la mayor parte del tiempo, algunos meses vivo sola, pero vamos, estoy con ellos en Palencia o en el pueblo. Mi infancia y mi adolescencia principalmente la desarrollé en Palencia capital. Partes importantes que tengo también mías también provienen de mi pueblo, ¿no? De esa infancia en el pueblo, que también la considero importante. Mi núcleo familiar está formado por 4 personas, mi madre, mi padre, una hermana melliza y por mí, que son las personas con las que he vivido la mayor parte de mi vida. Mi experiencia en el colegio, la verdad que fue muy positiva porque digamos que hasta que entré en el instituto no reflexioné sobre mi identidad ni sobre mi orientación. Entonces en el colegio yo creo que tenía una madurez quizás por debajo de lo que se puede considerar una madurez rápida. Entonces yo simplemente no reflexioné sobre ninguno de esos aspectos. Sí que es verdad que al llegar al instituto es cuando te empiezas a preguntar cuestiones sobre ti mismo, ¿no? Que es cuando empiezas a descubrir que aquí es donde yo he tenido más dificultades, ¿no? Mis padres sí son religiosos, no exacerbadamente, pero sí, me crié en esa cultura, digamos. Para mí fue un proceso el descubrirme y el intentar conocer sobre mi persona y sobre mi orientación. Fue un proceso complicado porque dio la casualidad de que siendo ya relativamente pequeña, yo estaría en segundo, primero de la ESO. Mi primera experiencia con alguien que me atraía o me podía llegar a gustar fue una chica. Entonces yo por aquel entonces no tenía ningún referente, nada que me explicase que eso era algo normal. Ahora mismo creo que sí que hay muchos más, pero yo por aquel entonces yo no lo había oído ni se lo había oído comentar a nadie. Entonces para mí fue un shock, fue algo que yo creo que a día de hoy sé que marcó mi adolescencia y que no llevé del todo bien en ese momento, ¿no? No supe quizás afrontarlo de la mejor forma. Cuando vas al instituto también la gente te pregunta mucho, existe también un poco el miedo al rechazo, el miedo a no querer ser una persona diferente, entonces yo en ese momento sí que negué mi orientación y no lo retomé hasta ser más mayor, que tuve una mayor conciencia de ello, ¿no? Sí que lo recuerdo como una época que realmente para mí fue difícil porque vivía con el miedo a que me volviese a pasar con otra chica. Si me pasaba con un chico yo estaba feliz, pero si me pasaba con una chica me producía angustia y me producía preocupación. Se lo comenté a mi hermana porque coincidíamos en edad, pero no lo llegamos a tratar. Yo creo que ella tampoco sabía qué decirme y a mis padres no pude comentárselo porque era un tema que me sobrepasaba en ese momento. Y sí que tuve un encuentro con mi madre que me preguntó, cuando yo estaba en este círculo, le contesté que no, porque no, en ese momento yo también negaba una realidad que no me apetecía afrontar. El descubrimiento viene, yo creo que a raíz de ya pararme a pensar que no pasa nada por sentir o porque me atraigan las mujeres, ¿no? Que era algo normal, y empecé a ver referentes, empecé a ver personas que lo compartían en redes sociales, personas que a lo mejor eran cercanas a mí, que yo conocía su historia, por el contexto en el que yo había nacido, en el que me había desarrollado de joven y por las parejas, las personas con las que yo había estado, que en este caso eran hombres. Digamos que no di el paso de conocerme y de verdad aceptarlo y mostrarme ya tal cual como yo era hasta que me fui de Palencia, ¿no? Cuando me mudé a Barcelona a estudiar y a trabajar, a intentar labrar un poco mi futuro, y allí sí que vi por primera vez una apertura de mente absoluta, que es algo que siempre voy a agradecer a esa ciudad, porque empecé a ver cosas que yo antes no había visto, por la calle incluso, ¿no? 2 chicas, 2 chicos, la gente vestía como quería, se expresaba de otra forma diferente que yo. La verdad que en Castilla y León, en la época de mi adolescencia, había visto un patrón muy similar y era el que yo también seguía. Entonces para mí fue la primera vez que me presenté a la gente que conocía nueva, a las personas que estudiaban conmigo, como una persona libremente bisexual, que igual que podía estar con una chica, podía estar con un chico y viceversa. Y para mí fue una liberación también, ¿no? El poder comunicárselo a mis amigos. A raíz de esto pude tener una conversación también con mis padres y he podido tener relaciones con chicas de una forma natural y también en paz conmigo misma, ¿no?
Me fui a Barcelona en el 2019 al finalizar mis estudios de grado, cuando yo tenía unos 21 o 22 años. Estuve 3 años en Barcelona viviendo. Las primeras personas con las que hablé fueron mis amigos y ellos respondieron de una forma muy positiva, porque de hecho pues en mi grupo de amigos existen también diferentes orientaciones que hemos ido todos descubriendo un poco más mayores, pues quizá por este contexto, pero lo recibieron de una forma estupenda y fueron, ya te digo, las primeras personas con las que me sentí segura. Mis padres también lo recibieron de una forma positiva, pero sí que es verdad que desde otra perspectiva, que era la del desconocimiento, algo que ellos mismos pues me confiesan y me confesaron en ese momento, porque no entendían o no tenían las herramientas suficientes como para entender lo que significa ser bisexual en su conjunto. O sea, que igual puedo estar con una mujer, que puedo estar con un hombre, pues es algo que en su generación no han visto, no han tenido referentes o no han tenido personas cercanas que tuviesen ese tipo de orientación. Entonces, pues a mis padres sí que es algo que les ha costado quizás comprender, y yo con ellos pues he intentado hacer un proceso también pues de enseñarles o de normalizarlo entre todos, ¿no? Sí que es verdad que lo que más también me ha costado y me cuesta a día de hoy es expresarlo libremente en zonas más pequeñas, como puede ser mi pueblo. Ves que allí la gente sí que tiene una forma de pensar un poquito más tradicional o basada en otras costumbres. Entonces, en este entorno de mi pueblo, en el que sí que tengo más familia y tengo otro tipo de amigos, lo he empezado a expresar pues ahora, cuando ya he sido más mayor, y depende de en qué círculos, pues a veces prefiero no expresarlo porque no siento que a lo mejor la seguridad, ¿no?, de que vaya a ser comprendido o que no vaya a ser juzgado sobre todo. Aunque la verdad que cada vez estoy más a favor de que en los pueblos, en las zonas rurales, es donde más se tiene que decir, para que la gente, los niños, las nuevas generaciones que hay en las zonas rurales se sientan libres de ser como quieran ser y que no les pase lo que me pudo pasar a mí, que no tenía ningún referente que sostuviese, ¿no?, todo eso. Creo que mi proceso, si hubiese permanecido en Palencia siempre, hubiese sido más difícil. Simplemente por el hecho de no ver otra realidad, no verlo en las calles, en el día a día. O sea, no esa cotidianidad que te da otra ciudad a lo mejor más grande o más abierta, con otras culturas, géneros, razas, etcétera, pues creo que en Palencia es más difícil de encontrar, y que a lo mejor personas que hemos sentido cierta inseguridad respecto a nuestra orientación, pues nos puede llegar a costar. ¿Que se hubiese dado? Creo que sí, porque estamos avanzando mucho y cada vez veo a más gente que lo habla abiertamente y se siente muy a gusto con ello, así que yo creo que me hubiese lanzado también. Para mí, irme a Barcelona fue ver la libertad en todos sus aspectos, en todas sus formas. La libertad de expresar, la libertad de sentir, la libertad de ser la persona que tú quieras ser. Verlo en la calle, verlo en un supermercado, verlo cuando iba al trabajo. Para mí fue descubrir, ¿no?, esa libertad que yo ansiaba de alguna forma, y fue la oportunidad de descubrirme a mí misma, o sea, de entenderme un poquito más y de quererme tal y como yo era al final, de aceptarme. Y para mí fue muy importante verlo también en otras personas. O sea, al final creo que por mucho que tú trabajes en ti mismo y en tu seguridad, el entorno también te da esa seguridad y te puede dar herramientas, ¿no?, para que lleves las cosas de otra forma, mucho mejor. Para mí, Barcelona fue esa experiencia de libertad, de integración, de diversidad. Cambió mi forma de vestir, que fue algo que, bueno, pues fue un poco no de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que fue el darme cuenta de que yo podía vestir como yo quisiera, o sea, que no había ningún límite. Entonces elegí mi ropa, lo que a mí me gustaba, me inspiraba a lo mejor en gente que veía que me gustaba su estilo. Yo creo que incluso mi forma de relacionarme con el resto. La vuelta a Palencia o la vuelta a mi pueblo, a Castilla y León, para mí ha supuesto un reencontrarme con mi tierra y mi ciudad, pero desde otro sitio, desde otro lugar en el que yo ya tengo la seguridad de mostrarme tal y como soy, con todo mi entorno, con mis amigos, con mi familia en la calle. Y para mí ahora mismo ha supuesto pues incluso paz, ¿no?, de decir, pues vuelvo aquí, pero vuelvo siendo una persona mucho más consciente, que entiende además otras formas de vivir. Es responsabilidad nuestra entender a otras personas, ¿no?, otras formas de identidad, otras formas de orientación, otras culturas. Cuando vuelves ya un poco con eso más trabajado, yo creo que vuelves al lugar feliz.
y para mí volver pues ha sido felicidad. También ha supuesto pues un poco de reto, ¿no? Cambiar pues de una ciudad que al final es muy abierta a una ciudad más pequeña, una comunidad más tradicional desde mi punto de vista, que también te da algunos retillos pues que tienes que ir superando. A mí me gusta mucho Castilla y León, soy muy defensora de Castilla y León en general, de Palencia y Zamora en particular, pero sí que es cierto que siento que no avanzan al ritmo de otras ciudades o al ritmo de otros entornos en este aspecto, en el aspecto de la diversidad y en el aspecto de la integración, la libertad de cada persona, porque al final son ciudades más envejecidas, que la población al final es más mayor, los jóvenes pues muchas veces se marchan, cuando acabamos el instituto mucha gente se va fuera a estudiar y creo que vuelves aquí y te encuentras un poco ese vacío de gente joven o gente más afín a ti. Sí que es cierto que a día de hoy siento que los jóvenes o la gente de mi edad que vive en Palencia tiene otro entorno diferente, otro contexto al que yo tenía, simplemente por el hecho de que hay muchos más referentes en el cine, en la cultura, en las redes sociales. Ahora es fácil ver una película en la que salen 2 chicas o 2 chicos. Antes yo de pequeña no recuerdo haber visto ninguna película en la que saliesen 2 chicas. Entonces sí que es verdad que eso es como global, ¿no? Es un avance que hemos hecho grandísimo, que yo creo que es muy positivo, pero sí que es cierto que en las ciudades pequeñas yo creo que todavía hay un punto que no hemos alcanzado. O sea, en Palencia me gustaría encontrarme una ciudad mucho más abierta y mucho más libre en ese sentido. Yo creo que para que la gente se quedase y no se tuviese que ir, necesitaríamos visibilizar más, visibilizar las diferentes realidades que vivimos las personas. Por eso, por ejemplo, el apoyo a asociaciones me parece súper importante. Me parece muy importante también que haya una oferta cultural que apoye la diversidad, porque al final también creo que es una forma de atraer a ese tipo de público, a ese tipo de gente, y sobre todo que haya una oferta que sea atractiva para la gente, que haya visibilidad en las calles, también me parece algo súper importante. Creo que en Palencia como que tenemos mucho miedo, o al menos cuando yo era adolescente tenía mucho miedo a, bueno, todo el mundo te conoce, todo el mundo te ve, qué va a opinar esta persona, qué va a opinar la otra. Pues eso es visibilidad en la calle de ser tú mismo y no tener que esconderte de nada, ni de qué va a opinar el vecino ni el amigo de tus padres. O sea que al final eso es también una labor nuestra, ¿no? De a la gente mayor o a la gente que quizás no puede empatizar tanto con ese tipo de situaciones, decirles, no, mira, es que esto es lo que hay que visibilizarlo, el problema no lo tengo yo, lo tienes tú si no lo entiendes. Creo que ahí empezaría todo a fluir mucho. Para mí también es muy importante visibilizar la bisexualidad como algo natural, igual que cualquier otro tipo de orientación. Es que mucha gente a mí me dice, no se te nota que te gustan las chicas. Y es como, bueno, es que ¿qué es lo que se tiene que notar, no? O sea, ¿a ti se te nota que te gustan los gatos? No, pues a mí tampoco se me va a notar, no tengo que tener un cartel, ¿no? Esa naturalidad con la que tenemos que asumir que la gente pues tiene una orientación o tiene otra orientación, no es que se le tenga que notar nada. Habrá gente a lo mejor que tú deduzcas por X comportamiento que sí que tiene X orientación, que lo puedes deducir, pero que es lo más común, que ahora mismo es una realidad muy común. Entonces sí que es algo que a mí ahora a día de hoy todavía me lo sigue preguntando algunas personas, sobre todo en mi pueblo, como, bueno, es que no me lo esperaba, como, pero ¿qué te tienes que esperar? Yo creo que, yo no lo sé, porque claro, a mí da esa misma sensación con la gente que también es todavía más joven que yo. Yo pienso, bueno, el que tenga ahora 17, 16 va a poder vivir una adolescencia con libertad, cosa que yo en algún punto no hice. Bueno, en muchos puntos yo no hice. Pero a lo mejor no, o sea, es que no lo sé a ciencia cierta por ellos, pero sí que es cierto que yo creo que en ciudades pequeñas, donde al final no se ha producido una apertura muy grande, pues no hay tanta diferencia de una generación a otra. Y sobre todo porque en mi caso pues mis padres pertenecen a una generación muy concreta en que este tema pues ni se trataba, tu entorno al final también. En el cole creo que hay que hacer muchísimo trabajo, en el instituto, o sea, ojalá los profesores supiesen lo importante que puede ser para un chaval decir no, simplemente escucharlo. Yo me acuerdo de la primera vez que escuché la palabra bisexual, que dije, perdón, yo no soy nada de eso, o sea, como si fuese casi como si te dicen que tienes una enfermedad que desconoces, como no, yo bisexual, ¿yo de qué? No, te estás confundiendo. Yo lo recuerdo el día que escuché esa palabra, o sea, fíjate lo traumático que fue para mí, que te puedo decir el día exacto en el que yo escuché eso. Entonces, pues si alguien me lo hubiese dicho antes o hubiese hablado conmigo sobre este tema,
yo hubiese recibido eso en el instituto, los compañeros fuesen mucho más buenos con la gente diferente o diversa, yo creo que todo sería más fácil, la verdad. Mi padre tiene 65 y mi madre 63. Lo que pasa es que al final, bueno, mi madre pues es de mi pueblo de Zamora, un pueblo pequeño en el que realmente es que no has visto nada nunca. Y bueno, pues su forma de pensar pues mucho más tradicional al final. Yo cuando vi Heartstopper, por ejemplo, en Netflix, publiqué sobre esa serie porque dije, tío, es que parece una tontería y puede ser una chorrada de serie, pero es que ojalá haber visto esa serie con 13 años o con 14 años, o sea, ojalá yo hubiese tenido alguien que me dijese, ay, mira, pues hay una serie en Netflix que trata sobre esto y la vas a ver y te vas a sentir mucho mejor. Pues es que eso a mí me parece tan guay, lo envidio un montón de la gente que es ahora adolescente, la verdad. Bueno, yo cuando volví a Palencia fue como que me apunté a la asociación también, como ya con otra perspectiva. Mi idea sí que es, pues eso, hacer un poco de piña, de decir, tío, pues a involucrarme un poco para que las cosas mejoren, y luego, pues actividades como esta que estáis haciendo me parecen súper importantes y súper interesantes para que la gente lo vea. O sea, el simple hecho de visibilizarlo a mí me parece que da ya otra mirada. El que gente de la edad de mis padres o de la edad de lo que serían mis abuelos vea una exposición sobre esto, a mí me parece súper importante, porque así no vamos a tener que hacer cada persona una labor individual que te requiere de muchísima energía también. A cada uno de nosotros explicarle a nuestro entorno, casi justificarte, decir, no, mira, es que esto es normal o es que esto tal, pues al final es como mucha energía que estás malgastando en todo eso. Marcharme de Palencia para mí ha supuesto la oportunidad de conocerme y la oportunidad de conocerme libre, pero también he echado en falta apoyo de mi tierra y la falta de referentes en mi propia tierra, tener que ir fuera para darte esa oportunidad de crecer.